Muy buenos días a quienes nos acompañan hoy, sábado 15 de mayo del 2021. El día de hoy vamos a dar inicio a la conferencia vespertina acerca de la pandemia causada por COVID-19. Su servidora, doctora Santa Ceballos, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles de la Dirección General de Epidemiología, coordinará el componente técnico a nombre de nuestro subsecretario, el doctor Hugo López-Gatell, y también nos acompaña vía virtual el doctor José Luis Alomía Segarra, aquí con nosotros. Buenas tardes, doctor, bienvenido. Muy buenas tardes, doctora Ceballos, gracias. Gracias, qué amable. Pues bueno, el día de hoy, como ustedes saben, antes de dar inicio a esta conferencia vespertina, queremos mandar un afectuoso saludo y un abrazo a quienes son nuestras maestras y maestros el día de hoy, que celebramos afortunadamente este componente. Tenemos estas personas tan valiosas que nos ayudan a formar día a día a todas las mexicanas y los mexicanos. De parte de toda la Secretaría de Salud, les enviamos un cordial saludo a todos ustedes. Me voy a permitir explicarles un poco para quienes no están tan familiarizados con las conferencias vespertinas. Como ustedes saben, tenemos varios componentes. Vamos a dar inicio con un componente que es el informe técnico, el cual brindará su servidora. En este vamos a hablar en una primera instancia del componente nacional y también vamos a tener la actualización del componente internacional, que es lo que está sucediendo también en otras partes del mundo con respecto a la evolución de la pandemia. Seguido tendremos un segundo componente, es el componente de vacunación, el cual el doctor Alomía nos hará el favor de conducir y de presentar. Tendremos también un segmento de la actualización del arribo de las vacunas y posteriormente concluiremos con la sección de preguntas y respuestas. Le voy a pedir muy amablemente a quienes nos acompañan vía virtual, a nuestros reporteros y reporteras, que por favor tiendan a abrir su cámara y mantener el micrófono cerrado. Su cámara pueda poder verlos, saludarlos, reconocerlos y pues poder cederles la palabra al final de estos componentes para que puedan hacer sus preguntas. Recordar el levantar la manita o colocar alguna marca en el chat para que su servidora les pueda dar la palabra. Y bien, si iniciamos por favor con la presentación y me apoyan colocando la primera diapositiva. Muchas gracias. Bueno, en esta primer lámina, como ustedes saben, vamos a estar viendo lo que conocemos como curva epidémica. En estas curvas epidémicas, nosotros lo que tenemos son los casos incidentes, los casos activos estimados y las personas recuperadas por semana epidemiológica. Cuando he tenido la oportunidad de acompañarlos, siempre les comento que en esta gráfica podemos identificar dos líneas, una línea de color azul y una línea de color verde. La línea de color azul no debemos olvidar que representa los casos estimados. Estamos actualmente con 2.567.139 casos estimados y la línea verde nos representa también a las personas recuperadas. Tenemos actualmente 1.899.742 personas recuperadas. También en esta lámina hay otro componente que es importante mencionar. Sabemos que lamentablemente ha habido defunciones. En esta lámina podemos observar la cifra actual de 220.380 defunciones confirmadas. Esto quiere decir que este número de defunciones tiene una prueba de laboratorio como positiva o confirmatoria, por lo cual nosotros podemos mencionar que estas son las defunciones confirmadas. Vemos entonces que tenemos activos, un total de casos activos estimados de 19.299. Esto nos representa un poco menos del 1% de estos casos. Y finalmente también es importante mencionar los esquemas completos de vacunación contra la COVID-19. Esto recuerden que actualmente ya contamos con plataformas o con vacunas o biológicos que son
tanto de una dosis como de 2 dosis. Entonces tenemos un total de 10.412.991 esquemas completos, ya sea de vacunas de 2 dosis o de una dosis. Entonces es importante recordarlo y pues bueno, actualmente estamos con un menos 12% con respecto a la semana epidemiológica anterior. Recordar que esta gráfica la podemos ver por semana epidemiológica. Si me apoyan dándome la siguiente lámina, por favor. Bien, en esta vamos a nosotros tener en cuenta lo que es la positividad, los casos notificados, negativos y confirmados. Eso es lo que estamos viendo nosotros en esta gráfica. Podemos ver que tenemos un total de 6.846.110 personas notificadas. Y también podemos ver en color verde, hay un recuadro en color verde en el centro de la lámina que nos habla de los resultados negativos. Esto también es importante, son personas que contaron con una prueba, es decir, iniciaron con algún tipo de tal vez signo o síntoma, se realizaron una prueba y pues esta dio negativa. Resultados negativos tenemos un poco más de 4 millones, son 4.029.225 pruebas negativas y hay que recordar que también tenemos resultados confirmados o resultados positivos. De estos tenemos un total de 2.380.690 resultados con una que son resultados positivos, ¿no? Que la prueba dio confirmatoria. Aquí es importante mencionar, como ustedes pueden ver en la lámina, si lo vemos también con respecto a la semana anterior, nos encontramos sin cambio. Aquí es importante mencionar que del total de pruebas realizadas, cuando tomamos en cuenta los resultados negativos y los resultados positivos, si hacemos una comparación, nosotros podemos sacar un porcentaje de positividad, es decir, del 100% de las pruebas que se hayan realizado, ¿qué porcentaje de ellas salieron positivas? Actualmente, como ustedes pueden ver en el recuadro superior derecho de su lámina, si es que están viendo la pantalla del mismo lado que yo, podemos ver un 17% de positividad para la semana epidemiológica 17, recordando que esta diapositiva pues es un elemento semanal. Si me dan la siguiente, por favor. Bien, en esta lámina lo que nosotros vamos a ver es la letalidad por semana epidemiológica. Recuerden que hay algunas gráficas que les presentamos que tienen, digamos, el componente o la variabilidad diaria y hay otras láminas que nosotros estamos presentando en las cuales el componente o el análisis se presenta de manera semanal. Esta es una de ellas. Entonces, veamos cómo contamos con un 6% hablando de la letalidad para la semana epidemiológica 17. Esta es una disminución de un punto porcentual. Aquí es importante, ustedes pueden ver esta, digamos, esta línea en color morado, como de las semanas anteriores a la actual ha venido en un descenso. Es importante mencionar que aunque aquí podemos ver un descenso en esta línea o en esta gráfica de la letalidad y también en la curva epidémica que presentamos a un inicio de la presentación, ¿verdad? O del reporte del día de hoy, vemos cómo estas líneas van hacia abajo o van en el descenso. Es importante recordar que la epidemia sigue, que la pandemia sigue. Tanto en nuestro país como en todo el mundo sigue habiendo casos de COVID-19 y sigue habiendo contagios por COVID-19. Es importante entonces recordar nuestras medidas básicas, ¿verdad?, para disminuir el riesgo de la población. Es importante nuevamente recordar el lavado de manos, ¿verdad?, el estornudo o tos de etiqueta, recordar que se hace con la cara interna del antebrazo, recordar también la sana distancia y el resguardo domiciliario. Cuando hablamos de resguardo domiciliario nos referimos a si no es necesario que yo salga de casa, me mantengo en casa. Hay que recordar, como lo dije, que aunque en últimos días y en últimas semanas los reportes nos hablan de un descenso, eso no quiere decir que debemos de bajar la guardia, eso no quiere decir que debemos dejar de protegernos. Entonces, mantener nuestros espacios ventilados, iluminados,
mantener el uso del cubrebocas, ¿verdad? Sobre todo cuando nosotros vamos a acudir al área pública, también el estornudo y tos de etiqueta y pues el resguardo domiciliario conforme podamos realizarlo. Si me dan la siguiente diapositiva, por favor. Y miren, vamos a pasar a un componente también muy importante, que es el componente en el cual nos referimos a la parte de la hospitalización. Recordar que hablando de hospitalización también tenemos, digamos, dos grandes grupos o dos elementos que les estamos presentando. La hospitalización en camas generales y la hospitalización de camas con ventilador. Y recordar que cuando hablamos de camas no nos referimos solamente al elemento de tener una disponibilidad de la cama per se, sino hablamos de todo un equipo multidisciplinario de trabajo que está disponible para poder atender a la persona que utilice esa cama, ya sea una cama general o una cama con ventilador. Y bien, pues aquí es importante mencionar que tenemos una ocupación de camas generales de un 11% y una ocupación de camas con ventilador de un 14%. Ustedes en la gráfica pueden identificar tres líneas: la línea dorada o color café, la línea roja y la línea verde. Recordar que la línea dorada es la suma de la línea verde con la línea roja, es decir, es la totalidad de camas para hospitalización que hay, tanto generales como con ventilador, y la línea roja y la línea verde son cada una respectivamente la roja de camas generales y la verde de camas con ventilador. Y ustedes vean cómo tenemos una reducción del 84% de la ocupación nacional con respecto a nuestro punto más alto. Ustedes pueden ver un pico, ¿sí? Y lo ven marcado con una pequeña flecha de color rojo. Con respecto a ese momento, que fue el momento de mayor ocupación a nivel nacional, al día de hoy hay una reducción del 84%, lo cual pues nos habla de una tendencia favorable, hablando de que son, digamos, pocas las camas que se están utilizando, o bien que la solicitud de la población, tanto de camas generales como de camas con ventilador, pues es menos que en ocasiones anteriores, ¿no? Según lo que les estamos presentando. Y nuevamente aquí el mensaje es no bajar la guardia. Esto no quiere decir que ya no hay pandemia, que ya se acabó la epidemia. Esto no es así. Recuerden que nos habla de las diferentes situaciones y estrategias que se han llevado en el país y que de manera favorable nos están apoyando en el control de la epidemia. Sin embargo, pues no debemos bajar la guardia. Este mensaje lo voy a repetir varias veces porque aunque estamos ante un panorama favorable, pues no debemos de olvidar nuestras medidas. Si me pueden dar la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, ahora vamos a pasar a el segundo elemento dentro del informe técnico, y este elemento nos habla de la situación internacional. ¿Qué está sucediendo en el mundo? Bueno, en esta lámina de barras nosotros lo que identificamos es, según la región en cómo nos ve la Organización Mundial de la Salud, se le otorga un color a cada barra. Recordar que la Organización Mundial de la Salud divide a nuestros países en 6 grandes regiones, conocidas coloquialmente como las regiones de la OMS. Tenemos en color rojo, ustedes pueden ver América; en color azul tenemos Europa; en color morado, que es la tercera barra, tenemos Asia Sudoriental; en color verde, Mediterránea Oriental; en color verde claro, África; y en color dorado, el Pacífico Occidental. Estas son las 6 regiones, y ustedes vean cómo el comportamiento desde el inicio de la pandemia hasta hoy, pues vemos cómo el acomodo o la presentación de los países se mantiene, estando en primer lugar América con un 40% de los casos. El total de casos confirmados a nivel mundial, recordar que este es un elemento quincenal, es de 160 millones, 74.267 casos, ¿no? Esto es desde el inicio de la pandemia hasta hoy. Ahora vamos a ver qué ha sucedido en los últimos 14 días. Si me dan la siguiente diapositiva, por favor.
Bien, vean cómo, recuerden que seguimos manteniendo estas 6 barras que son las 6 regiones de la OMS. Desde el inicio de la pandemia hasta el momento actual, pues sabemos que América, que es la barra en color rojo, y Europa, que es la barra en color azul, de repente han cambiado de posición entre primero y segundo. Sin embargo, si analizamos los últimos 14 días, vemos cómo se encuentra en color morado la barra que corresponde a Asia suroriental. Aquí es importante recalcar que en los últimos 14 días es esta región la que está, digamos, manteniendo una actividad importante, es quien actualmente está contribuyendo con el 52% de estos casos confirmados en los últimos 14 días. Y aquí es importante mencionar lo siguiente. El mayor porcentaje que está contribuyendo a esta región es la India. Recordemos que India está ante una situación sanitaria particular, lo hemos venido monitorizando a través de la Dirección de Investigación Operativa que lleva la coordinación, la doctora de la Garza, pues es que nos pasan estas cifras en donde se está monitorizando continuamente el componente internacional. En los últimos 14 días tenemos el 7% de los casos, eso es lo que se ha confirmado en los últimos 14 días. Esto recuerden que la fuente es la Organización Mundial de la Salud. Si vemos la siguiente diapositiva, por favor. Aquí recordemos que tenemos 2 fuentes de información, principalmente utilizamos 2 fuentes de información para el componente internacional. Las 2 gráficas anteriores, la fuente es la Organización Mundial de la Salud, y en esta lámina y la siguiente utilizamos la fuente de Our World in Data, que es de Oxford. Y aquí lo importante es que ustedes vean cómo los casos nuevos por millón de habitantes en los continentes, pues hay una variabilidad que también es coincidente con la información que nos da la Organización Mundial de la Salud. Ustedes vean cómo, sobre todo aquí, hablando de los casos, vemos ahí abajo una línea en color rosa mexicano, el cual en las últimas semanas se ve un incremento, se ve una curva hacia arriba, y esto pues es como lo comentamos principalmente por Asia. Esto es importante, nos llama la atención y hay que tener cuidado y estar monitorizando. Si me pasan la siguiente diapositiva, podemos ver cómo también la fuente ex Oxford, pero aquí hablamos de las defunciones, y vean ustedes cómo igual lo que vemos es esta línea rosa en aumento, que también es Asia. Entonces, como ustedes pueden ver, tanto en la fuente de la Organización Mundial de la Salud como en Oxford vemos específicamente esta región, y ya hemos hablado de la situación tan particular en la que se encuentra. Si nos dan la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, pues entonces básicamente esta sería la contribución de la parte de los elementos nacionales e internacionales del panorama, y pasaríamos al segundo componente, el cual me permitiré ceder la palabra al doctor Alomía, el segundo componente de vacunación. Adelante, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sandra Ceballos, directora de Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Transmisibles en la Dirección General de Epidemiología, que nos da obviamente la actualización del comportamiento epidémico de la epidemia de la COVID-19 en México. Vamos ahora a actualizar también el avance de la Estrategia Nacional de Vacunación. Lo que ustedes están viendo en pantalla son las dosis que se aplicaron en todo el territorio nacional el día de ayer, viernes 14 de mayo, 435.586, y con esto podemos ver cómo la actividad semanal de la Estrategia Nacional de Vacunación pues se mantiene en pie, continúa avanzando día con día. Son más y más las personas que de los diferentes grupos reciben la vacuna, y por lo tanto pues empiezan a generar la protección para efectos de la eficacia que estamos esperando en estas vacunas. Si vemos de hecho la siguiente diapositiva, vamos a poder encontrar el acumulado de dosis que hasta el momento se han aplicado, sumando obviamente ya las que nos reportan el día de ayer. Entonces tendríamos 22.869.482 dosis aplicadas desde aquella primera dosis del 24 de diciembre del año pasado. Ha sido un trabajo importante que ha permitido
pues poder lograr hasta este momento el avance, y un avance que además se refleja en la cobertura de grupos poblacionales que tienen los mayores riesgos de enfermar gravemente y tener complicaciones por efectos de esta enfermedad. Entonces, no solamente es un avance importante para efectos de la población mexicana, sino específicamente para estos grupos que en su momento pues suelen ser los más afectados cuando enferman por la COVID-19. De hecho, si vemos la siguiente diapositiva, aquí los podemos identificar y podemos además también tener ahora el número de personas vacunadas, personas que han recibido ya alguna dosis de vacuna. 15.261.062 son las personas el día de ayer que habían recibido al menos una dosis de vacuna, y podemos ver la distribución de las mismas en estos 4 grupos de poblacionales que hemos estado mencionando. El primero de ellos, que también fue el primero en iniciar con la Estrategia Nacional de Vacunación, nos referimos a los trabajadores de la salud. Día con día se siguen todavía sumando personas, es decir, primeras dosis, obviamente más las segundas dosis que se están aplicando, pero esto es porque cada vez se continúa identificando todavía personas de primera y segunda línea de trabajadores de la salud que en este momento tienen abierta la aplicación de la vacuna. 1.089.962 es el corte justo del día de ayer, y vemos cómo este número también se ha incrementado en las últimas semanas. Trabajadores de la educación es otro de los grupos que sabemos que se están vacunando, dado que es uno de los componentes de seguridad que se consideraron dentro del plan de la reactivación de clases presenciales. Que los trabajadores de la educación estén vacunados va a contribuir a otras medidas de seguridad que se están implementando en los planteles escolares, se están implementando con los padres de familia, obviamente con los mismos alumnos, para que en su momento el regreso a clases presencial pues pueda ser una realidad en, de seguro, algunas o varias entidades federativas antes de que termine el ciclo escolar 2021. Entonces, por lo pronto ya 1.760.146 trabajadores de educación que ya recibieron al menos una dosis de su vacuna. Un grupo importante que lo volvemos a reiterar, su importancia radica en que son los grupos que en su momento han contribuido por este factor de riesgo que es la edad, es decir, tener 60 o más años de edad contribuye de manera importante a desarrollar COVID grave, COVID crítico, que es el que en su momento genera complicaciones, afectaciones, más allá de los pulmones, a otros órganos del cuerpo de la persona, y que pues obviamente pueden llevar a complicarse y también a fallecer. De ahí la importancia que al tener ya al menos 10.711.853 personas de este grupo que además están recibiendo esta primera dosis, pues bueno, empezamos ya a generar la protección con anticuerpos de vacuna que en su momento evitarán de seguro la enfermedad grave y por lo tanto todo este desenlace que es principalmente lo que se quiere evitar. Y día con día, pues este grupo continúa incrementándose para efectos también de poder contemplar a todos los que están en el mismo. Si recordamos, prácticamente tenemos también ya 2 semanas que inició el grupo de personas de 50 a 59 años, por lo tanto ahora podemos hablar de que para lo que se refiere a los grupos de edad, pues la vacunación está abierta para todos aquellos que tienen 50 o más años de edad, lo que quiere decir que personas que hubieran estado en el grupo de 60 y más pueden en este momento todavía continuar vacunándose. En el caso de que no hubieran recibido aún por alguna razón la primera dosis, pueden acercarse a los puestos de vacunación, en donde si hay en ese momento disponibilidad, les será aplicada la vacuna, y si no, ahí mismo será programada su dosis y le darán una fecha correspondiente para que pueda regresar a aplicarse. Entonces recordemos, ahorita, si usted tiene 50 años o más de edad, la vacunación está abierta. Esté atento cuando van a activar el punto de vacunación específico en su municipio para que pueda acudir el día que en su momento le vayan a notificar que le toca su vacuna.
Y para este grupo específico, 1.669.101 personas son las que ya han recibido hasta el momento al menos una dosis. Recordando que este es el último grupo que se abrió, de seguro la mayoría o la totalidad de estas personas han recibido la primera dosis y estarán caminando en siguientes semanas a poder recibir la segunda dosis. Vamos a tener una diapositiva más adelante en donde vamos a ver por municipio cómo está avanzando este grupo de 50 a 59. Mientras, en la siguiente diapositiva vamos a actualizar, estamos realizando ahora una actualización quincenal, dado que, como veíamos en presentaciones previas, los datos de los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización se mantenían muy estables, es decir, no había incrementos importantes en el día a día. Pasamos entonces a una actualización quincenal en donde de todas maneras ustedes puedan estar teniendo la información que en semanas previas acostumbrábamos presentar. Como pueden ustedes ver, el porcentaje en función del total de dosis aplicadas de la ocurrencia de estos ESAVIS continúa siendo todavía menos del 0.1%. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce en seguridad de la vacuna, es decir, menos del 0.1% de las dosis que se han aplicado llegaron a generar algún tipo de SAVI. Y cuando vemos en tipos de SAVI, recordando que estos se clasifican como no graves y graves, podemos ver también en la gráfica de la derecha que de los 18.376 SAVIs notificados, solo el 1.9% fueron clasificados como ESAVIs graves. Y ESAVIs graves quiere decir que requirieron alguna atención especializada, inclusive hospitalización o seguimiento de la persona hasta su recuperación. Pero entonces esto también quiere decir que el 98.1% de los ESAVIs fueron solamente ESAVIs no graves, es decir, aquellas reacciones que se pueden presentar de manera local, que son temporales y que están asociadas no solamente a esta vacuna, sino a cualquier otra vacuna que en su momento se aplica y que tiene que ver básicamente con el dolor que puede ocurrir en el punto de la vacunación, febrícula o inclusive un poco de fiebre que se puede desarrollar, un poco de malestar o dolor en algunas partes del cuerpo, lo cual también corresponde obviamente a la reacción que el sistema inmunológico empieza a ejercer cuando recibe obviamente esta vacuna. Entonces, estos eventos, como decíamos, son temporales, en las siguientes 24, 48 horas normalmente suelen resolver por sí mismos o solo requieren de muchas veces la prescripción de algún medicamento antiinflamatorio o analgésico, y con eso es más que suficiente. Así también podemos ver de las personas que en su momento tuvieron ESAVIs graves, de estos 341 que sí se reportaron, pues podemos ver distribuidas por entidad federativa en donde ocurrieron, y podemos ver también en su momento la distribución por hombre y por mujer. Entonces, toda esta información, reiteramos, apunta a la seguridad, que los 5 tipos de vacunas, 5 marcas de vacuna que hasta el momento se están distribuyendo en el país, pues están obviamente generando mucha mayor beneficio, que es el esperado para la vacuna, que algún evento supuestamente atribuido a la vacunación que pudiera generarse y que además es normal en un biológico, en una vacuna como es la de COVID-19. Veamos la siguiente diapositiva. Tenemos el arribo que se dio el día de hoy. Esto, si recordamos la planificación que tuvimos en la semana, no se tenía como tal registrada, pero entonces es una buena noticia, porque entonces eso nos permite cerrar la semana con más arribo de vacunas que la que originalmente había estado planificada. Como podemos ver, son 35,000 dosis de la vacuna CanSino. Este es del grupo de vacunas que llega ya envasada, es decir, llega lista para en su momento poder distribuirse y poder aplicarse. No es del tipo de vacuna a granel que se está obviamente envasando en México y se está liberando, sino es la que llega ya lista para poder producirse. Entonces esto
pues obviamente es una muy buena noticia porque incrementa las dotaciones de vacuna que han llegado hasta el momento al país y con eso obviamente la estrategia puede continuar. Si vemos precisamente la siguiente diapositiva, pues está actualizada, entonces ya, por ejemplo, la vacuna de CanSino, en donde ahora son 4.518.330 dosis las que han arribado al país desde el pasado 23 de diciembre y con eso la suma total de dosis arribadas a México es de 29.163.275. Y con esto entonces se cuenta con los insumos necesarios para poder continuar la estrategia nacional de vacunación. Si vemos la siguiente diapositiva, actualizamos precisamente la tabla de los embarques de vacuna programadas. Vean ustedes ya para la columna del sábado 15 de mayo, ahí están las 35,000 dosis de CanSino, por lo que entonces esta semana se actualiza a 2.069.590 dosis de vacunas arribadas y podemos ver cómo desde el martes y sin fallar ni un solo día, miércoles, jueves, viernes y hoy sábado, todos los días arribaron dosis de vacuna al país, específicamente de Pfizer, BioNTech y también de CanSino. Entonces, reiteramos, mientras esta proveeduría se mantenga, continúe y hay toda una serie de dependencias trabajando para que esto así suceda, pues entonces se va a poder mantener y se continúa distribuyendo a través de la logística Correcaminos, pues la vacuna a todo el territorio nacional para que la estrategia no pare y la estrategia nacional día con día siga rindiendo los frutos y además cumpliendo los objetivos que se ha programado. En la siguiente diapositiva recordamos nuevamente a la población que existe un número específico para las dudas, preguntas que ustedes puedan tener en relación a la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir la COVID-19. 55 36 84 0370 es el número telefónico donde ustedes se pueden comunicar y resolver dudas. Así también está a su disposición la página de vacunacovid.gov.mx, en donde podrán ustedes tener acceso a toda una serie de información, publicaciones, tablas dinámicas, gráficas, en donde podrán también rápidamente resolver dudas que tengan sobre algunas de las vacunas en particular, pero también sobre toda la estrategia nacional y sobre toda la logística. Pueden encontrar inclusive mapas interactivos en donde van a poder encontrar las dosis aplicadas y cómo va avanzando la vacunación para cada una de las entidades federativas. Vamos entonces, de hecho, a cerrar este bloque del componente de vacuna presentándoles un video, en donde en este video veremos cómo avanzó los arribos de vacuna al país durante esta semana. Adelante, por favor. A lo largo de esta semana, México recibió poco más de 2 millones de dosis envasadas de vacunas contra el virus SARS-CoV-2 causante de la COVID-19 de las farmacéuticas Pfizer, BioNTech y CanSino. Entre el 11 y 13 de mayo arribaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez 3 embarques con un total de 1.420.380 vacunas envasadas de Pfizer-BioNTech procedentes de Estados Unidos. Esta misma semana, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, ha liberado 3 lotes de vacunas CanSino que fueron envasadas en la planta de Drogmix de Querétaro. En total, CanSino entregó 614.210 dosis que fueron entregadas a laboratorios de biológicos y reactivos de México, Birmex. A estas dosis se sumaron 35.000 más de CanSino que llegaron este sábado al aeropuerto de la capital del país procedentes de Beijing, China. El total de dosis recibidas esta semana que concluye fue de 2.034.590 de estas dos farmacéuticas. Desde el 23 de diciembre de 2020, México ha recibido 29.163.275 vacunas envasadas de las farmacéuticas Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, CanSino, Sinovac y Sputnik V, desarrollada por el Centro Nacional de Investigación en Epidemiología y Microbiología Gamaleya. La vacunación en México continúa y ahora incluye a las mujeres embarazadas mayores de 18 años de edad para proteger a este sector de la población. Si tienes dudas sobre las vacunas y centros de vacunación, tenemos 4 vías de comunicación directa.
el sitio vacunacovid.gov.mx, el correo electrónico buzon.covid@salud.gov.mx, el centro de atención telefónica al número 55 36 84 0370 y ahora el asistente virtual a través del número 56 17 13 05 57. Listo. Muchísimas gracias por la atención, tanto al componente técnico nacional como internacional y también al componente de vacunas que nos presentó el doctor José Luis Salomía Segarra, director general de epidemiología. Muchas gracias, doctor. Y pues como pudimos ver en el video, el arribo de las vacunas, que como también lo acaba de mencionar el doctor, día a día de manera ininterrumpida, pues continúan llegando. Pasaríamos entonces al componente de preguntas y respuestas. Agradecería nuevamente a quienes nos acompañan y aún no han encendido su cámara y la tienen disponible que lo hagan para poder identificarlos. Y de igual manera, si pueden ir levantando la mano para ceder la palabra y que nos recuerden, por favor, su nombre completo y de qué medio nos acompañan. Cedería la palabra a Alejandro Alemán. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Buenas tardes, lo escuchamos. Alejandro Alemán de Medicina Digital. Doctora Ceballos, mucho gusto en conocerla. Quisiera que nos hiciera el favor de hablarnos un poco más de las tareas de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica en Enfermedades Transmisibles. Si hay algo que haya cambiado o que vaya a cambiar a partir de esta situación de pandemia. Si ustedes están trabajando con unidades de segundo nivel, si hacen recomendaciones, qué tipo de productos son los que es posible consultar, son ese tipo de preguntas. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias Alejandro y gracias por la oportunidad. Es un gusto conocerlo también. En la Dirección General de Epidemiología, como ustedes saben, cuenta con distintas áreas que se encargan, digamos, de diferentes elementos de la vigilancia epidemiológica. Es importante mencionar que la Dirección General de Epidemiología, dentro de su objetivo y sus líneas principales de acción, es, como su nombre lo indica, la vigilancia epidemiológica. Una de las áreas que se encuentran en la Dirección General de Epidemiología es la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles, la cual pues tengo el honor en este momento de estar dirigiendo o gerenciando. Le comento un poco, la Dirección de Enfermedades Transmisibles está dividida en diferentes componentes. Tenemos y llevamos a cabo la vigilancia epidemiológica de varias enfermedades, múltiples enfermedades que atañen a la población en nuestro país. Por mencionar algunas de ellas, tenemos, digamos, elementos principales dentro de la dirección de área, así es como las conocemos a las 4 que conformamos la DGE, direcciones de área, del área de vigilancia epidemiológica por indicadores, y tenemos otras 2 direcciones de la vigilancia epidemiológica por laboratorio en el INDRE, ¿no? Entonces, dentro de las 4 está la de enfermedades transmisibles. Tenemos el componente de enfermedades transmitidas por vector. En este subcomponente realizamos la monitorización de más de 10 enfermedades que se transmiten a través de un vector, como lo pueden ser dengue, zika, chikungunya. También tenemos las enfermedades prevenibles por vacunación. Este es otro grande grupo de enfermedades que nosotros monitorizamos, hacemos la vigilancia epidemiológica. Entre ellas está sarampión, rubiola, tétanos neonatal, polio, ¿verdad? También es muy importante esta enfermedad y otras. Otro de los elementos que tenemos en esta dirección es la vigilancia de las micobacteriosis. Esta es la enfermedad, tanto la tuberculosis como la lepra, son enfermedades que se transmiten a través de una bacteria llamada micobacteria. Digamos que una micobacteria es la que causa la lepra y otra la tuberculosis, y entonces tenemos este componente de las micobacteriosis.
Y también tenemos otro elemento que son las enfermedades de transmisión sexual, en donde tenemos la vigilancia de VIH, se lleva en esta dirección de área también la vigilancia de VIH y sífilis congénita. Y pues finalmente también tenemos la vigilancia epidemiológica de las enfermedades diarreicas agudas. Nos encargamos de realizar la vigilancia de enfermedades como el cólera, como la shigellosis, y otras enfermedades, digamos, que causan enfermedades diarreicas. Entonces, como se imaginarán, es una dirección muy activa en donde tenemos múltiples enfermedades que vigilamos a través de sistemas de información en salud. Tenemos más de 30 sistemas de información en salud que nos ayudan a vigilar más de 50 enfermedades en esta dirección de enfermedades transmisibles. Ahora, uno de los elementos que dejé al final para mencionar es la vigilancia epidemiológica de los ESAVI, que como ustedes saben y el doctor Alomía nos acaba de comentar, pues son los eventos que supuestamente se atribuyen a la aplicación de un biológico. En esta dirección de área realizamos la vigilancia de los ESAVIs, tanto los ESAVIs causados por aplicación de biológicos contra COVID-19 como todos los demás ESAVIs por todos los demás biológicos de nuestro país, es decir, ESAVIs por la aplicación de la vacuna SR, SRP, pentavalente, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es llevar a cabo el enlace, porque hacemos una parte de coordinación con los estados para que los estados, las entidades federativas, que a su vez concentran información, validan información de sus jurisdicciones y de las más de 25,000 unidades del país, pues lleguen hasta la Dirección General. Ahí nuevamente realizamos el concentrado de las 32 entidades, la validación, la verificación de la información y el análisis para la emisión de boletines, la emisión de informes como los que se presentan hoy en día ante ustedes de las diferentes enfermedades, ¿no? En este momento ustedes están conociendo principalmente productos de COVID-19 y de SAVI, pero hay que recordar que también en la página de la Secretaría de Salud ustedes pueden encontrar informes, situaciones actuales, panoramas, bases de datos abiertas, de otras patologías como son sarampión, como son dengue, información de muertes maternas, información también de la parte de defectos de tubo neural, de diabetes, de VIH, etcétera. Entonces, es importante específicamente en la dirección de enfermedades transmisibles con la COVID-19, pues obviamente hemos tenido un aumento en la monitorización y en el trabajo que se hace en el caso de la dirección de su servidora, de los ESAVIs, ¿no? Estamos diariamente monitorizándolos, diariamente enlazándonos con las entidades federativas y cruzando la información de los ESAVIs por vacunas contra COVID-19 con la información de la dirección de área del doctor Cristian Zaragoza, que es la dirección de información epidemiológica, y que ahí nace, ¿verdad? Y ahí se analiza y deriva toda la información del sistema de información de COVID, conocido como SISBER. Entonces, hacemos en conjunto esta valoración. Obviamente que también la dirección de enfermedades no transmisibles a cargo de la doctora Gabriela Nucamendi y la dirección de investigación operativa a cargo de la doctora Ana de la Garza, también estamos intercomunicados para poder hacer la validación y la confronta de toda esta información para presentarla con ustedes, y obviamente nada pasa fuera sin el visto bueno, la validación y la verificación de nuestro director general, el doctor Alomía Segarra. Entonces, a grosso modo, es un poco lo que hacemos en esa dirección de área. Muchas gracias, espero haber contribuido a la respuesta de esta pregunta. Muchas gracias, Alejandro. Claro que sí. Nada más tengo una pregunta para el doctor Alomía, para cerrar mi participación. Claro. El doctor Alomía, la jefa de gobierno planteó el cierre de la posibilidad de analizar el cierre del centro Banamex, son 400 camas, y no sé si en Hidalgo esté todavía funcionando el hospital inflable, y yo creo que en varios estados los secretarios de salud están con esta idea de considerar, empezar a
a reconvertir o a levantar lo que están haciendo. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes hacen ante este panorama? Muchas gracias, estimado Alejandro, por la pregunta. Efectivamente, existe un lineamiento federal, lo pueden encontrar, para efectos obviamente de detalles finos de lo que el lineamiento dice, en la página oficial de coronavirus.gov.mx. Es un lineamiento que tanto su nombre como su objetivo principal es precisamente la continuidad de operaciones. ¿Qué quiere decir la continuidad de operaciones? Recordemos que cuando iniciamos con la respuesta a la pandemia a principios del año pasado, se hizo una selección de unidades médicas en todo el país y obviamente a cargo de las 32 entidades federativas, de unidades que estarían enfocadas a la atención de los pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19. Y de ahí entonces que salió en su momento el término de hospitales COVID, ¿no? O sea, es decir, estas unidades que estarían enfocadas en COVID. Sin embargo, así también se dejaron y continuaron operando hospitales no COVID, es decir, hospitales que por su, digamos, a lo mejor enfoque desde un principio, porque eran hospitales materno-infantiles, porque eran hospitales neurológicos, porque eran hospitales de rehabilitación, etcétera. Es decir, continuaron con sus actividades o su mayor expertise del hospital era otras patologías que no fueran las respiratorias, continuaron con su actividad. Entonces, alrededor de 1,000 en algunos momentos de la epidemia, sobre todo a fines del año pasado, llegamos a tener más de 1,000, llegamos a tener alrededor de 1,050, 1,060 hospitales que se clasificaron como COVID para efectos de estar siempre disponibles para la atención inmediata y oportuna de las personas que tuvieran el síndrome COVID, que en este caso es la infección respiratoria aguda grave. O sea, independientemente que fuera o no COVID, estas personas podían acudir y atenderse en estas unidades. ¿Qué pasa cuando la epidemia empieza a tener una magnitud baja, como la que hemos visto obviamente en las últimas semanas? Esto lo contempla este lineamiento de continuidad de operaciones. De hecho, una de las principales condiciones, y es por eso que de seguro la Ciudad de México y algunas otras entidades lo han empezado a considerar, es que para poder aplicar el lineamiento de continuidad de operaciones, la entidad debe de haber alcanzado al menos el nivel de riesgo de color amarillo. Si una entidad está en un nivel de riesgo naranja o rojo, no debe de aplicar el lineamiento. El mismo lineamiento lo dice, ¿no? Mientras estoy en naranja y rojo, debo de mantener la capacidad hospitalaria de mis unidades COVID al 100% para efectos de una respuesta rápida. Porque si tengo obviamente un nivel de transmisión importante y una magnitud epidémica importante, pues de seguro voy a estar teniendo casos graves, casos críticos a los cuales tengo que hospitalizar en camas generales y en camas con ventilador. Pero entonces cuando alcanzo el amarillo, que es la condición reciente de la Ciudad de México, y además cuando tengo una gran capacidad hospitalaria, ustedes han podido ver en los informes cómo esta capacidad de respuesta hospitalaria se mantiene prácticamente en la mayoría de las entidades alrededor del 80%, 70%, pues obviamente entonces van quedando en su momento camas de hospital que pudieran ser utilizadas para otro tipo de patologías, para otro tipo de enfermedades, para continuar con atenciones que en su momento en esa unidad médica, no en todo el país, pero sí en esa unidad médica, tuvieron que diferirse o tuvieron que postergarse por efectos de que esa unidad y esa cama fuera COVID. Ahora, lo que el mismo lineamiento también plantea es que aunque pase yo a esta continuidad de operaciones y disminuye en su momento la cantidad de camas COVID, ya sea generales o con ventilador, siempre debo de mantener al menos un 30%, ¿sí?, disponible inmediato para efectos de recibir pacientes de ese total que en su momento yo logré. Es decir, si en algún punto de la epidemia, vamos a suponer que el punto más alto que tuvimos allá por diciembre, yo llegué a tener 1,000 camas clasificadas para la atención de pacientes COVID, el lineamiento me dice que mientras la epidemia en México no termine,
pues yo de esas 1,000 camas debería de tener como mínimo siempre 300 camas disponibles, o sea, es ese 30%, y son disponibles, o sea, no estamos hablando obviamente de las que ya tienen pacientes en un momento determinado operando. Entonces, esto obviamente ya es un ejercicio que cada una de las entidades, a través de sus servicios estatales de salud y a través de las instituciones, recordando que el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, Pemex, Sedena, Semar, también operan el sector salud para cada una de sus áreas, pues entonces dependiendo del semáforo de riesgo en que se encuentran y dependiendo de la ocupación que están teniendo, porque además esto ya no es en el total de la entidad, sino que esto se tiene que analizar a nivel de cada unidad médica, ¿no? O sea, llegué al amarillo, muy bien, pero entonces ahora tengo que revisar cómo dentro de ese amarillo o inclusive estando en verde, cómo están mis unidades médicas. Cada unidad médica debe a su vez cumplir con el criterio, no basta con que la entidad lo haya cumplido como una media o como un dato global, sino que cada unidad debe de estar cumpliendo con los criterios de lineamiento de continuidad de operaciones, y de cumplirlos, bueno, entonces pueden obviamente empezar a realizar esto que comentábamos, que era destinar camas a otro tipo de servicios, pero para cada unidad manteniendo siempre este buffer, este background, digamos, de respuesta inmediata que debe de haber ante un incremento. Y obviamente, si la entidad, después de haber estado en verde o en amarillo por alguna condición, regresa a un nivel superior, es decir, regresa a un naranja, como un primer paso, inclusive con la potencial de poder en algún momento regresar a un rojo, pues obviamente el mismo lineamiento dice entonces que al regresar a niveles de riesgo superior, deben nuevamente reconvertir y volver a la capacidad de atención que tenía en un momento determinado para efectos de toda la atención. Entonces, es básicamente la respuesta. Sí, doctor, nada, es que le eran los casos muy concretos. El Centro City Banamex no es hospital, el Autódromo tampoco es hospital, el Hospital Inflable de Hidalgo es un hospital que se pone y se acondiciona, o sea, sería un costo alto desmontarlo y volverlo a montar. Ese era, en ese sentido, va sobre el lineamiento, pero ¿qué significaría usted qué salud que está recomendando? ¿Que quiten esas grandes instalaciones? Sí, no hay una recomendación específica, digamos, para tipo de unidades. Ahora lo que sí recomienda y está en el lineamiento es que recordemos, tenemos las unidades médicas, o sea, los hospitales como tal, segundo y tercer nivel de atención, que ya eran unidades, y tenemos entonces estos elementos o estas unidades que fueron más bien parte de una expansión, ¿no? O sea, se activaron áreas que no necesariamente eran hospitales, y entonces a través de ellos se pudo incrementar y expandir la capacidad de atención. Entonces, son precisamente estas áreas las que primero empezarían a, vamos a decir, desactivarse, dado que lo que se asegura es que se mantenga la capacidad, sí, en unidades médicas. Obviamente muchas de estas unidades de expansión han funcionado, inclusive, y lo decimos específicamente para la Ciudad de México, las dos unidades que menciona, también con aportaciones y contribuciones de organismos privados o de organismos de la sociedad civil, que de seguro en su momento también obviamente estarán, digamos, con toda la capacidad y con toda la disposición de, si fuera necesario más adelante, poder nuevamente volver a apoyar a una entidad federativa en particular para llevarlo a cabo. Pero justo si en un momento se va a empezar a aplicar el lineamiento de continuidad de operaciones, pues justo serían estas unidades de expansión, que no son unidades médicas, en donde podríamos ver los primeros pasos de desactivación. Gracias. Gracias también. Gracias por la respuesta, doctor, y muchas gracias también por sus preguntas a Alejandro Alemán. Cederíamos la palabra, nos quedan todavía 6 minutitos a Arturo Contreras. Adelante, Arturo, por favor. Hola, gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor José Luis Omía. Una duda rápida. Ayer presentaban los avances en telemedicina, ¿no?, que se han aplicado ahora durante la pandemia, y un poco lo decían enfocados en tratamiento de COVID largo, ¿no?, de estas personas que se enferman y que tienen los síntomas por varios meses.
Entonces hemos recibido como un par de preguntas de personas con estos síntomas, si la atención que se da a las personas con efectos largos de COVID van a ser solamente a través de este tipo de plataformas digitales, ¿no? Y a través de centros, más bien así, ¿no? A distancia. Nos preguntan las personas que no tienen acceso a Internet, ¿no? O a medios de comunicación o tecnologías de la información más nuevas, más novedosas, ¿cómo pueden hacer en caso de que familiares suyos o personas cercanas tengan afecciones largas de COVID? Eso es como una primera pregunta. Tengo otras dos, pero no sé si hay tiempo. Una segunda era sobre los datos de la vacunación, ¿no? Ya varias veces nos han informado con estos mapas que presentan aquí en esta misma conferencia, pero nos preguntan igual desde redes sociales varios usuarios, varios ciudadanos, si estos datos podrían estar en algún tipo de formato de datos abiertos en los cuales las personas los puedan consultar, ¿no? Porque luego comentan que es difícil verlos a partir de la página de la vacuna COVID. De momento sería nada más eso. Tengo otra pregunta, pero creo que no va a dar tiempo, entonces pues nada más. Muy bien, muchas gracias, Arturo. Pues cedería la palabra al doctor José Luis Salomía para platicar un poco acerca del componente de vacunación, sobre todo lo que nos preguntas de vacunación. Creo que vamos a darle prioridad a esa respuesta y continuaríamos con la siguiente pregunta. Adelante, doctor. Gracias, doctora Santa. Sí, efectivamente es un tema que se ha estado ya tratando entre las áreas que se encargan precisamente de los sistemas de información. Así como en su momento, desde el año pasado, tenemos la plataforma de datos abiertos para efectos de la información de COVID-19, se han estado solicitando una serie de elementos para que también formen parte de este grupo de datos abiertos. Yo creo que es algo que se está más que todo trabajando, es decir, recordemos que al igual que como sucede con la integración de la información de la enfermedad, en donde las 32 entidades federativas y todas las unidades médicas son las que capturan los datos y las envían. En el caso de la vacunación, pues esto ocurre precisamente en los puntos de vacunación, en donde la brigada Correcaminos, que tiene identificado a actores específicos para cada una de las actividades que se llevan a cabo en el punto de vacunación. Uno de ellos es precisamente el registro de las personas, el registro de la aplicación de la vacuna y todos los datos que en su momento lleva la vacuna, obviamente inmersa al momento de aplicarse. Y esta información va subiendo, es decir, se va capturando. En ocasiones se puede hacer una captura directa, sobre todo cuando en el lugar en donde se encuentra la brigada y el punto de vacunación, pues tiene cobertura de Internet. Recordar que al menos tendría que tener cobertura de tipo servicio celular para que los dispositivos puedan funcionar y subir la información, o en su momento esa captura pues podrá subir al sistema cuando el equipo se conecte en algún momento del día o al día siguiente a la nube. Pero más allá de toda esta logística para poder recibir la información, finalmente, después de varias etapas, esta información llega a, digamos, los servidores y las bases de datos de la Secretaría de Salud. Por lo tanto, la información se tiene, es una información nominal que permite obviamente identificar a la persona con su indicador principal, que es el CURP, que es el que se utiliza para identificar a la persona, y entonces a través de la cual esta información, pues obviamente es útil no solamente para el seguimiento y el registro de la aplicación de la vacuna y lo que puede ser la segunda dosis, o tener la información para la emisión del certificado de vacunación, sino también para lo que viene después, que es precisamente la identificación, por ejemplo, de un evento supuestamente atribuible a vacunación, o de si esa persona en algún momento más adelante pudiera ser un caso sospechoso de COVID-19. Entonces, yo creo que es cuestión nada más de tiempo. Tomamos la pregunta, se la compartimos a los responsables directos para que ellos nos informen si en algún punto más adelante se estaría pensando publicar una base de datos abiertos al respecto. Muchas gracias, doctor. Y pues Arturo, ya estamos sobre tiempo, pero sin embargo comentarte, la verdad es que la participación el día de ayer del doctor Roswell y también el colega del Instituto de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán fue muy interesante. El tiempo se nos hizo muy corto. De hecho, la idea sería poder programar una nueva sesión y poder ampliar más, porque como ustedes ayer escucharon,
aún hay mucho más que hacer, ¿no? Creo que la telemedicina ayer sí todos estuvimos muy sorprendidos con el panorama. Y pues bueno, nos llevaremos de tarea, Arturo, y seguramente el día de mañana que nos veamos, pues podríamos complementar esta respuesta. Pues básicamente ya son las 8 de la noche. Les agradezco a todos la asistencia y la participación. Mi nombre es doctora Santa Elizabeth Ceballos Liceaga, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles, y el doctor José Luis Alomía Segarra, director general de Epidemiología. Les agradecemos a todos la asistencia y la atención. Recuerden mantener las medidas de sana distancia, el uso de cubrebocas, y nos vemos mañana. Cuídense mucho y quédense en casa. Saludos.